Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a hacer un live el día de hoy sobre actualización de mercado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los que se van conectando. A esta hora vamos a hacer una clásica actualización de mercado. Cualquier duda o consulta que vayan teniendo, aquí abajo hay una caja de preguntas. Si hay varias preguntas, voy a dejar grabado el live, así que por favor siéntanse libres de hacer las consultas que crean pertinentes. La idea es absolver todas las dudas, hablar un poco de mercado, porque el día de hoy hemos tenido un día nuevamente alcista para los mercados financieros, ¿sí? Nuevamente Wall Street comienza a subir de una manera importante y relevante. Y vamos a empezar justamente con eso. Vamos a hablar del dólar, vamos a hablar un poco del petróleo, vamos a hablar de todo un poco. Así que por favor, si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber por acá. Y partimos con esto el día de hoy. La bolsa nuevamente cierra en territorio positivo. Dow Jones sube el día de hoy 0.17%. Tenemos a un Standard & Poor's 0.28 arriba, mientras que el Nasdaq subió un 0.90%. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha sucedido es que tenemos el séptimo día consecutivo de subidas para el Standard & Poor's. Tenemos el octavo día consecutivo de subidas para el índice Nasdaq, luego de que la semana pasada fue la mejor semana para la bolsa. La semana pasada fue la mejor semana del 2023. Por lo mismo, hemos visto cómo los mercados han continuado subiendo. Hay muchas expectativas con relación a las tasas de interés y vamos a partir justamente con, aparte de la bolsa, que obviamente todos ya saben que ha subido el día de hoy por lo que les acabo de comentar, voy a empezar con esta gráfica que es súper importante y relevante. Lo que estuvo trayendo al mercado hacia la baja fue básicamente el miedo de que al tener bonos en casi 5%, los bonos de los rendimientos del Tesoro americano a 10 años, teníamos otra vez en la mente el tema del 2007. A todo el mundo le genera miedo, a todo el mundo le generaba pánico pensar que los bonos del Tesoro norteamericano estaban muy similar al 2007 y esto pudiese acarrear una crisis nuevamente. Luego de esto, los bonos han comenzado a caer sucesivamente, básicamente porque la Fed habló. Y vamos a entrar ya en materia, porque fíjense que el día de hoy el US 10 Years significa cuánto está el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a 10 años. Y ese rendimiento está el día de hoy en 4.57. ¿Qué pasó? ¿Por qué este rendimiento cayó? Porque fíjense algo muy interesante, y ojalá tenga acá la imagen y se la voy a compartir ahora mismo. Si la tengo, solamente que hay que buscarla, porque nos muestra un poco, ahí está, de manera muy gráfica, lo que ha estado pasando con los bonos del Tesoro norteamericano. Normalmente estaban en torno a un 2.5-3%. Luego de eso, la Fed comienza a subir las tasas y de una u otra manera se incrementan las preocupaciones sobre que esto podría acarrear o no una recesión. Después de muchas variables, y muchas gracias a todos los que se van conectando, muy buenas tardes. Ahora voy a responderles las preguntas que están haciendo por acá. Pero recuerden que acá abajo hay una caja de preguntas para que puedan hacerme las que crean correspondientes, cosa que las comparto con todos y con todo gusto las absolvemos. Los bonos del Tesoro a 10 años son los activos de refugio más usados, ¿sí? Hay 5 activos de refugio: el dólar norteamericano, el yen japonés, el franco suizo, el oro y los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, porque en teoría Estados Unidos siempre paga su deuda. Este rendimiento comenzó a subir a un 5%, generó mucho miedo y fíjense cómo iba, y esto es en líneas azules, cómo iba subiendo el bono del Tesoro. Hay una franja que iba teniendo este rendimiento y hace 3 semanas atrás se disparó. Se disparó de esa banda, ¿sí?, que estaba sombreada en marrón, en plomo, y se dispara. Llegó a tocar por media hora el 5%. Es ahí cuando se generan esas preguntas o ese miedo de que probablemente pudiésemos pasar por la misma situación que pasamos en el año 2007.
Entonces viene la reunión de política monetaria la semana pasada. Como lo comentaba en alguno de los lives pasados, en esta ocasión, esta reunión de política monetaria iba a ser muy diferente a otras que habíamos experimentado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Banco Central de Estados Unidos está teniendo una lucha férrea contra la inflación, a la cual no le tomó importancia en el año 2021, y justamente comenzó a subir las tasas de referencia de una manera para poder frenar la inflación. Y dicho esto, se genera la incertidumbre de que cada vez la inflación se le iba pasando de las manos. Y la Fed siempre decía el tono de vamos a hacer todo lo necesario para poder bajar la inflación al rango meta, inclusive subiendo tasas. Y siempre hablaba estas dos variables, hacer todo lo posible para frenar la inflación, subir tasas. El mercado que hacía se golpeaba y de una u otra manera siempre estaba en el comunicado de la Fed que se iban a subir tasas. Pero en la última reunión de política monetaria fue un escenario muy interesante e ideal para no ser más agresivo como lo venía haciendo en las últimas ocasiones. ¿Por qué se da esto? Porque ya los bonos estaban tocando casi el 5%. En ese momento estaban en 4.94% de yield, de tasa de rendimiento. Entonces no había mucha brecha para que justamente la Fed siga siendo agresiva. Y por lo mismo, el tono en esta ocasión fue más dovish, fue más laxa, fue muy suave. La Fed quita el tono de seguir subiendo las tasas, pero sí mantiene vamos a seguir haciendo todo lo posible para bajar la inflación al rango meta del 2%. De una u otra manera, como les comentaba ayer también en otro live, veía la Fed con gran importancia las condiciones financieras. Se han ajustado las condiciones financieras en Estados Unidos y eso de una u otra manera ayuda a que el Banco Central pueda también combatir de manera paralela con la inflación. Esto quedará en YouTube. Voy a ver si lo puedo guardar, que todavía no sé. Sí, lo voy a poner en YouTube, pero si no, vamos a ver cómo resolvemos esto, Pola. Por otro lado, entonces teníamos que este tono de la Fed de decir que las condiciones financieras se vienen ajustando de una manera que, ojo, equivalen hoy por hoy a 4 aumentos de 25 puntos base cada una, ¿sí? Por eso mismo es importante tener en cuenta que las condiciones financieras tienen y están jugando en este momento un papel muy importante y relevante en lo que está sucediendo ahora. Cuando la Fed viene a decir que también la economía se viene desempeñando de manera óptima, que el mercado laboral se mantiene sólido pero moderándose, o sea, enfriándose entre líneas, y que la inflación llegó al 3.9%, o sea, también comenzando a incrementarse, el mercado comenzó a tomar todo esto de manera óptima. Y cuando muestra también su preocupación por esto, por los rendimientos de los bonos del tesoro que estaban disparándose, pasan de 4.94% a lo que el día de hoy vemos con la tasa de 4.57%. Luego de esto, el dólar comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se esperaría que los rendimientos también continúen ese cauce. Pero es interesante porque nuevamente les vuelvo a compartir esta gráfica. Los bonos del Tesoro norteamericano todavía se mantienen muy altos. No es normal que estos rendimientos estén a esta tasa. Para grosso modo, una inversión, por ejemplo, inmobiliaria más o menos te da un promedio de rendimiento del 5%. Entonces, ¿cuál sería el interés por invertir en un inmueble si de una u otra manera el activo más seguro del mundo te va a dar también el mismo 5%? Entonces, de una u otra manera, tú tratas de evitar todo lo que sea riesgo y el mercado definitivamente tuvo caídas importantes y relevantes. Dicho esto, hemos visto que toca la parte baja del canal alcista esta tasa de los rendimientos del Tesoro norteamericano y hoy por hoy se comienza a estabilizar. Y esta estabilización comienza a dar efectos en el mercado. Paralelamente, también hemos visto el movimiento del precio del crudo, el petróleo, y es interesante lo que ha tenido. El día de hoy cae 4.53%. Esto a pesar de que Arabia Saudita y también Rusia
confirmaron que van a seguir con las reducciones de los barriles de crudo, ¿sí? Y esto es interesante porque esta noticia no es nueva, ya se sabía desde julio de que, o desde agosto, perdón, que Arabia Saudita iba a reducir 1 millón de barriles de producción diaria y Rusia iba a reducir 300.000 barriles de producción diaria hasta fin de año. Lo que hicieron en la madrugada fue simplemente reafirmar, ¿sí?, que van a hacer lo que ya habían dicho que iban a hacer, o sea, reducir la cuota de producción. Por lo mismo, también hemos visto que no han escalado las tensiones en Medio Oriente. Acá es un tema que hay que agarrarlo siempre con bastantes pinzas. ¿Por qué? Porque si bien en este minuto no han escalado las tensiones en el Medio Oriente, no han desaparecido. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No han desaparecido, están en este momento muteadas. Es muy similar a lo que está pasando, por ejemplo, lamentablemente con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, al no incrementarse las tensiones tampoco en el Medio Oriente, el petróleo continúa con esa baja que hemos visto y por lo mismo, creo que la tengo acá. Sí, esta de acá. Esta es la gráfica del petróleo. Como ustedes pueden ver, desde junio, ¿sí? Desde junio hasta finales de septiembre, el petróleo subió casi 35%. Y esto definitivamente genera presiones en la inflación. Por lo mismo, vimos que la bolsa comenzaba a caer también por el lado de que una Fed podría ser todavía más restrictiva aún y subir tasas. La probabilidad de que aumenten las tasas en diciembre estaban alrededor del 45%. ¿Y por qué? Porque el petróleo iba subiendo. Si el petróleo sube, los costos de producción de los diferentes bienes comienza a aumentar y eso se traslada al consumidor y el consumidor, nosotros tendríamos que pagar más y si pagamos más los precios suben y si los precios suben se genera inflación y si se genera inflación el Banco Central tendría que seguir manteniendo las tasas altas o inclusive subirlas aún más. Por eso la renta variable cayó fuertemente. Se conjugó también que septiembre históricamente es un mes malo para la bolsa. Es el fin del año fiscal 2023 o era el fin del año fiscal 2023 en Estados Unidos. O sea, muchos fondos de inversión y muchas personas comenzaron a liquidar posiciones por un tema más que nada tributario. Entonces se juntaban muchas variables para que septiembre fuera malo, que inclusive se trasladó hasta todo octubre, porque también octubre de una u otra manera, si bien es el comienzo de la estacionalidad de fin de año, octubre es el mes más volátil del año en la bolsa. Esto por estadística pura. Ahora, el precio del crudo llegó a estar en los 95,44, un precio súper alto para el barril de crudo y además comenzaban las tensiones en el Medio Oriente. Un petróleo alto obviamente tiene impacto en la economía aproximadamente de 2 a 3 meses después del primer aumento. ¿Por qué? Por el tema de stocks, ¿sí? Y es por eso que un petróleo alto causaba temor de que los próximos datos de IPC que ya venían mostrando una caída en el aumento pudiesen mantenerse y pudiesen seguir subiendo en el tema inflacionario. La cosa es que el petróleo ha comenzado a caer, el petróleo ha comenzado a retroceder y ya está en este minuto en 77,44. Una caída muy fuerte para el barril de crudo. 4.5% aproximadamente, ¿sí? 4% ya rompió la media móvil de 50 periodos que está en la línea roja, rompió la media móvil de 200 periodos que está en la línea azul y la rompió a la baja y fíjense también que la media de 50, la roja, está comenzando a inclinarse hacia la baja, por lo cual podría, y esto no es obviamente ninguna sugerencia de inversión ni nada por el estilo, podría verse una corrección adicional más profunda en el barril de crudo si es que hay un estado de laissez-faire, o sea, si las diferentes variables no se mueven. Si se mantiene como está el ambiente en este momento, se debería ver técnicamente un retroceso en el barril de petróleo. ¿Hasta cuándo podría caer? Más o menos, obviamente esto es un análisis técnico nada más, podría caer a la siguiente zona de piso, que es los 74,20, ¿sí? Por eso mismo, como hay expectativas de que el barril de petróleo
siga cayendo, y es más, ya ha venido cayendo desde los 95,44, es que si bien la bolsa ha subido, tenemos que, en la última semana, tenemos que el sector de energía, esta es una gráfica del Standard & Poor's, es el mapa de calentura del Standard & Poor's, podemos ver que de los 11 sectores del Standard & Poor's, o sea, el tecnológico, el de servicios de comunicación, consumo defensivo, salud, industriales, real estate, utilities, materiales básicos, consumo cíclico, financiera, todos estos han subido y el único que cayó fue justamente el sector de energía, que la tienen en la parte inferior derecha. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, entre otras, la semana pasada siguieron cayendo, a pesar de que hemos tenido la semana pasada la mejor semana de la bolsa del 2023, a pesar de que el Standard & Poor's viene subiendo 7 días consecutivos, a pesar de que el Nasdaq viene subiendo 8 días consecutivos y que ambos índices han tenido la mayor racha alcista desde el 2021. Además, el Dow Jones también tiene su mejor racha desde julio de este año. Entonces, en general, hay que tener en cuenta que el barril de crudo, cuando cae, impacta en las empresas que venden este commodity o derivados de. Por lo mismo, no es de extrañar que esto pueda continuar cayendo. Esto para inversiones probablemente, quien quiera hacer una pasada corta, de muy corto plazo, o de corto plazo, llámese de un mes hasta 4, 5, 6 meses inclusive. La presión bajista del crudo probablemente pueda mantenerse y por eso mismo vemos que los demás sectores han comenzado a subir. No he hablado todavía de los demás sectores, pero quería mostrarles un poco el impacto de la variabilidad del precio del petróleo que ha venido cayendo con las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque si bien cuando un instrumento cae y se puede volver atractivo, no necesariamente por el hecho de que caiga puede ser la mejor oportunidad de inversión. Obviamente acá hay muchas otras variables más que tenemos que tener en cuenta, como los resultados trimestrales, las expectativas, diferentes ratios también de valoración que nos puedan decir si una acción está muy cara o muy barata. Pero cuando está muy barata hay que analizar también por qué está muy barata. Cuando está cara hay que analizar inclusive por qué está muy cara, si de repente hay una sobrevaloración, una sobreexpectativa del mercado, o por qué realmente está fundamentada esa subida en el precio o en sus valoraciones. Y lo mismo hacia la baja, ¿por qué cae? Porque si bien puede estar barato y puede ser una acción interesante para comprar, hay que analizar por qué está cayendo. De repente esa acción ha comenzado a tener una pérdida no realizada todavía, le ha caído probablemente algún juicio importante, puede haber perdido participación en su mercado, diferentes variables. No solamente por el hecho de que sea una acción barata, significa que sea una buena o excelente oportunidad. No solo por el hecho de que sea una acción cara y que siempre sube y todos los días sube, significa también que sea una muy buena oportunidad de inversión. Hay que tener en cuenta que el análisis es un poco más profundo de eso y siempre nosotros tenemos que hacer ese análisis adicional en una posición en la cual queremos invertir, porque finalmente es nuestra plata. Entonces no podemos tomar a la ligera una posición, ¿sí? A lo que voy es no comprar solamente por las emociones, sino siempre hacer un análisis extra de el instrumento en el cual uno quiere invertir. Bueno, hablamos del sector energético, que venía cayendo justamente en consonancia con la caída del precio del crudo. O sea, ustedes pueden ver que tiene relación. Ahí vamos viendo y les voy enseñando o les voy compartiendo lo que son las correlaciones, ¿sí? Cuando hay una correlación, cae el precio del crudo, hay que ver cuáles son las empresas que venden este tipo de derivados y podemos ver que se puedan caer. Si de repente vemos que el oro comienza a subir, hay que ver empresas mineras porque podrían ser una oportunidad muy interesante. Entonces, si por ejemplo el oro está cayendo, ¿para qué voy a comprar acciones mineras? Porque probablemente vayan a caer, esto no tiene sentido. A eso voy. Ahora, vamos a responder algunas preguntas. Creo que no hay preguntas por el momento, así que si tienen algunas preguntas, me las hacen saber acá por la casilla.
Y listo, lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿qué ha pasado? Los mercados han continuado subiendo. Tengo el mapa de calentura del día de hoy. Este es el mapa de calentura del día de hoy. La que les pasé anteriormente, ahora la voy a regresar, era la de la semana. Esta de aquí es la del día de hoy. El día de hoy Apple subió 1.45%, Microsoft subiendo 1%, Amazon 2.13%. Hay que tener en cuenta que Microsoft llegó a un all-time high nuevamente, un máximo histórico nuevamente, así que es interesante. El negocio Azure, el negocio de la nube, ¿no? Ha crecido 29%, creció más que Google Cloud, creció más que AWS, entonces de una u otra manera tiene cierto sentido ver justamente la subida en la acción de Microsoft. ¿Ya? ¿De qué forma afectará este repunte en la bolsa en los fondos de pensiones de la AFP de Chile? Depende básicamente de qué tipo de fondo, cuánta exposición tenga, cuánto porcentaje en renta variable tenga, cuánta exposición en renta fija. Ahí es mucho la casuística, M. Álvarez. Por otro lado, entonces, como les comentaba, la gran tecnología nuevamente guiando a los índices bursátiles. Por si se dan cuenta, las que más han subido son las grandes, las Big Seven, ¿no? Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Meta y Nvidia subiendo de una manera muy interesante. ¿Cómo ves a Palantir con sus fundamentos? A mí me gusta Palantir en lo personal, yo la mantengo, se los comentaba hace un poco, la compré en $14, ahora está en 18 si no me equivoco, creo que tiene para poder llegar tranquilamente a 20 y ahí quedamos. Igual la tengo a largo plazo. Por otro lado, entonces, vean que el día de hoy cayó 4% el petróleo y Exxon cayó 3.57%, ConocoPhillips cayó casi un 3%, o sea, en realidad las empresas ligadas al sector energético tuvieron caídas importantes. A Roblox no la sigo lamentablemente, veo que es un tema de un juego si no me equivoco, pero no la sigo, pero la puedo analizar y te puedo después lanzar un comentario por privado. Entonces, interesante lo de Amazon, interesante lo de Alphabet, lo de Meta, lo de Visa que también subió, lo de Nike también que subió. Nike en un mes ha subido más de 12%, ¿sí? Se las venía comentando desde hace justamente un mes. ¿Por qué? Porque por lo general en esta época del año siempre se va a hablar de las mismas cosas. Aquella persona que invierte en bolsa hace mucho tiempo se va a dar cuenta de que los mercados son de bastantes ciclos, ¿sí? Una cosa es la inversión de largo plazo, el value, y otra cosa es hacer inversiones de más estacional o cíclicas, y ahí uno siempre va a manejar la manera como ve sus inversiones. De una u otra manera, en esta estacionalidad, y a veces yo les muestro mucho estacionalidades, por ejemplo, siempre se van a ver 7 tipos u 8 tipos de acciones siempre. Octubre, noviembre, diciembre es el momento, por ejemplo, de acciones como Apple, como Amazon, como Meta, como Alphabet, como Costco, como Visa, como Nike, y se me escapa otra, Amazon, si no me acuerdo cuál otra que dije. Pero son normalmente este tipo de acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado se guía en todo lo que es las festividades. En las festividades, Black Friday, Cyber Monday, Acción de Gracias, Estados Unidos consume prácticamente el 40% más de lo que normalmente consume. O sea, la cantidad de consumo en Estados Unidos se incrementa de manera exponencial justamente en esta época, y son estas acciones las más seleccionadas. O sea, el artículo de vestir más vendido en Estados Unidos en la época de festividades son las Air Jordan. ¿Y de quién son? De Nike. El artículo electrónico uno de los más vendidos en Estados Unidos en el Cyber Monday, ¿cuál es? El iPad. Y es de Apple, no ni siquiera el iPhone. Y aparte el iPhone también está. Entonces, ¿cuáles son los métodos usados? O sea, los métodos más usados por las empresas para poder vender sus productos. Publicidad. ¿A través de dónde? De Instagram, de Facebook, de YouTube. ¿Y qué empresas tienen estas compañías? Meta y Alphabet. Cuando uno ve una publicidad, normalmente ¿qué canal usa? Alibaba, Shein o Amazon o Mercado Libre en esta parte de la región. Y normalmente Estados Unidos, ¿quién domina? Amazon. Por lo general son empresas que siempre en esta época del año tienden a generar buenos rendimientos. Costco o Walmart también. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, pero sí es más que nada
una mirada a empresas que en esta época del año tienen mucho flujo recurrente y el mercado de una u otra manera las valora más que al resto, al menos para esta época del año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en enero, ¿hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde mira el mercado? Al oro. ¿Sí? El oro no es una acción, el oro es un commodity y es ahí hacia donde se va el mercado. ¿Por qué? Porque justamente en febrero hay una estacionalidad que es la del año nuevo lunar chino. ¿Y qué pasa en China? Normalmente en esa época del año, en enero, el oro comienza a subir porque se comienzan en febrero a cazar, dar ofrendas y es el año nuevo lunar. Entonces la demanda del país con mayor población en el mundo comienza a incrementarse de manera muy importante. Además, en esta fecha, por ejemplo, también porque el oro cae, aparte de ser activo de refugio, aparte de que el dólar ha venido depreciándose, también en esta época del año, septiembre, octubre, se dan las fiestas en la India, el segundo país con mayor población en el mundo, las festividades de Diwali. La India en estos 2 meses compra el 50% de todo lo que compra en el año. O sea, imagínense la cantidad de oro que normalmente se compra. Y si a esto le adicionamos el apetito por activo de seguridad, por el tema bélico, de la crisis, etcétera, adiciona justamente un potencial alcista en esta época. Por eso mismo, siempre es bueno también, aparte del análisis de ratio, análisis fundamental, análisis técnico y todo lo demás, ver, y a mí me gusta mucho la estadística, las pautas estacionales, porque en ciertas épocas es donde se generan mejores rendimientos. Por ejemplo, marzo es el peor mes para el dólar peso. Diciembre es el segundo peor mes para el dólar en Chile también. ¿Cómo se sabe eso? Por una gráfica de estacionalidades. Así que siempre es bueno también, antes de invertir, ver varias variables antes de tomar una decisión de inversión. Cuando uno toma una decisión con la mayor cantidad de variables en el estudio, tiene mayores probabilidades de éxito. Dicho esto, como les comentaba, en esta parte del año hay esta ciclicidad, ¿no? Y hablando de ciclicidad, hay que tener en cuenta que este es un término que también lo ha hablado mucho el Banco Central. Es más, el Banco Central en Chile anunciaba que iba a haber un crecimiento o una ligera recuperación de la actividad económica por la ciclicidad de fin de año. ¿Por qué hay ciclicidad? Justamente porque la gente en esta época comienza a comprar más por el tema de las festividades de fin de año. Y en Estados Unidos hay que tener en cuenta que estamos a menos de 3 semanas del Black Friday, del Cyber Monday y el Día de Acción de Gracias. Entonces, eso obviamente genera alternativas de inversión interesantes, y si las variables como la Fed, las tasas de interés, los rendimientos del Tesoro americano están ayudando, por eso mismo ustedes, no sé si ya lo han visto, pero se comienza a hablar mucho del rally de fin de año. Obviamente hay que tener en cuenta que siempre van a haber diferentes noticias que puedan mover al mercado. Ahora, el día martes, y acá lo voy a mostrar, el día martes tenemos una noticia importante y muy relevante, dato de IPC en Estados Unidos. Por eso mismo no hay que comprar a la loca, siempre hay que ver cuáles son las noticias a futuro que vienen. Imagínate que tú compres una acción de Apple o de Nvidia y mañana entregue resultados trimestrales. Tú compraste una acción que puede ser interesante y al día siguiente entrega resultados si fueron lo peor de lo esperado y la acción puede caer un 10-15%, no te va a gustar. Pero si tú sabes que va a entregar resultados trimestrales, tú ya sabes cómo de una u otra manera protegerte no haciendo una operación, o si tu nivel de riesgo es más grande, lo vas a tomar. Pero la próxima semana hay dato de IPC en Estados Unidos. Dato clave. Este dato se va a dar a las 10:30 hora Chile, 8:30 hora de Perú. Acuérdense que Estados Unidos ha cambiado el horario. Ahora hay horario de invierno. Por lo mismo, obviamente, la bolsa abre una hora más tarde, ¿sí? Entonces, la próxima semana hay un dato clave. Es el dato de IPC en Estados Unidos. Vamos a ver si es que viene ya, ahora sí, impactando un poco la disminución del precio del petróleo, ¿sí? Como veo, Disney entrega resultados, bueno, más allá de los resultados, que no se esperan que sean tan buenos que digamos,
lo que el mercado va a verle a Disney son varias cosas. Primero, los márgenes. Segundo, la caja disponible que tenga Disney. La tercera, el recorte de costos que vaya a tener la empresa. Y cuál es la perspectiva a futuro. Cuál va a ser el forecast. Cuál va a ser la proyección. Si es que mantiene el guidance o no lo mantiene. Eso es súper vital para Disney. Además, acaba de entrar un nuevo CFO. Recuerden que renunció el gerente de finanzas de PepsiCo. Y ahora es el nuevo gerente de finanzas de Disney. Disney es una acción muy golpeada. Es más que nada una acción para tenerla a largo plazo, ¿sí? Para corto plazo, ya se los he dicho varias veces, no me gusta en lo particular. Para tenerla en mediano o largo plazo sí me gusta porque es una acción que está muy golpeada, muy castigada, que inclusive poniéndonos en el peor de los casos, si sigue así, podría ser muy atractiva para Apple. Apple tiene 160.000 millones de dólares en caja y tranquilamente podría comprar Disney. Este es algo que siempre se rumorea, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero es algo que también puede estar en los diferentes escenarios, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas grandes lo que quieren hacer ahora es un poco diversificar su cartera de productos. Así que puede ser interesante para Apple también de repente, ¿por qué no? Pero hay que ver, ¿no? TSM, empresa de semiconductores. Yo me salí de TSM hace ya un tiempo atrás. Creo que alcanzó los objetivos que estaba buscando. El tema puntual de Taiwán con China no está del todo bien. Me causa un poco de preocupación. Pero bueno, vamos a ver cómo va TSM en el futuro. Hola Manu, entonces es posible que el XLE caiga aún más. El XLE, para quien no sabe qué es esto, es un ETF, ¿sí? Es el ETF que conjuga a las empresas del sector energético. Y entonces, gran parte de este ETF está con empresas ligadas a este sector, llámese petroleras. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, entre otras. Occidental Petroleum y más, ¿no? Entonces, si el petróleo en este momento está retrocediendo ya durante 2 meses, y esto es interesante, ojo, durante 2 meses, o sea, ya el nuevo quarter, el nuevo trimestre empezó, ¿sí? A partir de septiembre, y ya, o sea, al 30 de septiembre, o sea, todo octubre ha caído. Está cayendo la primera semana de noviembre. Si sigue cayendo durante todo noviembre el petróleo, los resultados trimestrales de las empresas, las siguientes, las que se entregan en diciembre, probablemente no salgan tan buenos como venían saliendo durante el año, sobre todo durante medio año que los ingresos habían incrementado. Entonces puede ser que si sigue cayendo el crudo, el XLE, este ETF del sector energía, pueda seguir retrocediendo tranquilamente, ¿sí? Esto por un tema más que nada estructural de que la materia prima principal de este sector está retrocediendo y eso puede generar que el ETF siga cayendo aún más. Entonces, respondida esta pregunta del XLE, bueno, la próxima semana salen datos importantes, dato de IPC el día martes, el día miércoles, dato de índice del precio al productor, las ventas retail, súper clave, también para aquellas empresas ligadas a esta estacionalidad de fin de año como les comentaba, vamos a ver cómo está el sentimiento comprador del mercado y esto obviamente voy a actualizárselos con el día a día, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas que más me gustan en el corto plazo? Ya las comenté, Gadiel. Básicamente empresas ligadas al sector consumo, al sector medio de pago, e-commerce, porque por esta parte, y la pregunta es por corto plazo, son las que justamente son más demandadas por el mercado hoy. Veo que hacen preguntas por el chat, por la caja de preguntas, pero no sé por qué no me salen las preguntas. No sé si es Instagram la que no me está dejando ver sus preguntas, pero si por A o B alguien me ha hecho pregunta y se siente que no le he respondido, bueno, hágamela por acá, por favor. Yo la repito para todos, para que quede visto. Y eso, ¿vale? Entonces, dato la próxima semana importante. De ahí, el mercado como que toma un pequeño respiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién a final de mes, a final de octubre, vamos a tener los datos de PIB de Estados Unidos, ¿sí? PIB de Estados Unidos, donde se va a dar el día 29 de noviembre, ¿ya? Y después de eso,
el día 30, el día jueves, vamos a tener el Core PCE, que es el gasto al consumo personal subyacente, que es el dato que más ve la Fed en materia de inflación. Así que súper clave. En teoría, si sale este IPC bueno, vamos a tener prácticamente 14 días, 2 semanas de tranquilidad y el mercado podría tener ese rally, ¿ya? Acá hay más preguntas. Me dice disfruta paltas. ¿Qué se espera de Powell mañana? ¿Moverá el mercado? Mañana no se espera mucho, pero pasado sí, porque hay conferencia de prensa. Ojo que va a hablar en un seminario, ¿sí? Va a hablar en un seminario, en lo cual normalmente no es como un evento oficial, pero siempre que le preguntan algo a Powell y se espera una respuesta, genera importancia porque todo lo que diga el presidente de la Reserva Federal es importante. Pero no debería sorprender más de lo que ya dijo la Fed, haciendo todo lo posible para llevar la inflación al rango meta. Van a seguir viendo dato a dato antes de tomar una decisión, que no esperan recesión. Más de lo mismo en realidad es lo que se espera del mercado. Hola Manu, ¿cómo ves Tesla al corto plazo? Volátil, pero por lo mismo, oportunidad en lo particular para aquellas personas que van a invertir en el mediano o largo plazo, pero recuerden que obviamente es una acción que tiene un beta de más de 2, lo cual la hace doblemente más volátil que el índice. Este tipo de acciones no es para todas las personas, ¿sí? Si una persona es conservadora y le gustó que Tesla haya subido más de 70-80% en el año y la quiera tomar, tiene que saber que esta acción puede caer un 20, un 30% más tranquilamente, sin que algo necesariamente malo esté pasando con esta acción, porque así como cae 20, 30% adicional, lo recupera en menos de 2, 3, 4 semanas. Entonces, ojo con esto, porque este tipo de acciones, Nvidia, Tesla y otras más, otras de chips sobre todo, suben fuertemente. ¿Y por qué? Porque hay bastante expectativa por el negocio. Entonces hay que tener en cuenta que son más volátiles, ¿sí? Y si tú tienes un perfil más conservador, no vas a pasar una buena experiencia invirtiendo en la bolsa, ¿sí? Si tú tienes un perfil más agresivo, si ustedes tienen un perfil más agresivo, este tipo de acciones con beta alto, el beta mide la volatilidad de un instrumento en comparación al índice, ahí sí es el instrumento idóneo. Si es tu primera vez o tienes un perfil moderado, conservador, trata de escoger acciones con beta bajo, beta de 1 o menor a 1, que son acciones menos dinámicas, más estables en el tiempo. Pero en mí lo particular, y no es ninguna recomendación de inversión, a mí me gusta Tesla. Hoy día volví a comprar algo de Tesla adicional. Siempre estoy comprando en este tipo de caídas. Es decir, se viene una temporada de acciones de tecnología buscando volatilidad. No entendí bien la pregunta. Es decir, se viene una temporada de acciones de tecnología buscando volatilidad. No entendí muy bien la pregunta, Rodolfo, pero sí se espera que las acciones ligadas a consumo, medio de pago, retail, sean de las más interesantes hoy por hoy. Dicho esto, bueno, entramos entonces ahora a otro tipo de instrumento que es la bolsa. Venía cayendo el Standard & Poor's, se hablaba cuando el Standard & Poor's cayó un 10%, zona de corrección. Acuérdense que corrección significa que un instrumento, luego de haber alcanzado su máximo histórico, como lo pueden ver ahí, ha caído 10%, ¿sí? Cuando un instrumento bursátil, acción, criptomoneda, ETF, ADR, lo que sea, está en un máximo histórico y cae 10%, se llama que es zona de corrección, ¿sí? Zona de corrección. Cuando este instrumento desde su máximo cae 20%, se llama bear market o mercado bajista. Esa es el nombre oficial del movimiento. El Standard & Poor's había caído un 10%, como pueden ver aquí, un canal bajista, ¿sí? Piso, techo, y siempre yendo hacia abajo. Y con los datos o los comentarios o la decisión de tasas de interés por parte del Comité de Mercado Abierto de la Fed y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el mercado dio la media vuelta, como pueden ver ahí también. Lo más preocupante para la bolsa antes de esta subida es cuando rompe, ustedes pueden ver aquí, y lo puse en una raya roja un poquito más acá, cuando rompe la línea azul. ¿Por qué?
Porque la línea azul habla de la media móvil de 200 periodos. La media móvil de 200 periodos en sencillo es la sensación del inversionista de largo plazo. La media de 50 mide la sensación o el sentimiento del inversionista de corto plazo. Las medias móviles son un indicador de tendencia. Si la media móvil de 50, que es tendencia, ¿sí?, comienza a subir, significa que el inversionista de corto plazo piensa que la bolsa va a subir, o la acción o el instrumento. Si la de 200 continúa al alza también, significa que el de corto plazo y el de largo plazo, ambos están de acuerdo que el instrumento va a seguir subiendo. Lo más crítico, lo que sí a uno le da un poco de miedo, es cuando la media móvil de 50, del inversionista de corto plazo, y el de largo, que es la de 200, ambas están giradas hacia la baja. Es preocupante. ¿Por qué? Porque significa que tanto el que compra acciones de muy corto plazo como el que la tiene hace un año, 5 años, 10 años, están temerosos y lo único que quieren es vender, salirse de ahí, o esperan que la bolsa caiga. Entonces, siempre yo uso estas medias móviles para tener un poco la percepción del mercado con relación a un diferente instrumento. Fíjense que hace no más de 3 semanas rompió la línea roja, rompió la línea azul, y ambas estaban inclinadas ligeramente, más la roja que la azul, ligeramente hacia la baja. Eso era preocupante, porque había caído un 10%, los bonos estaban en 5%, se hablaba del 2007, y obviamente se juntaban muchas variables para que se pensaran este tipo de pensamientos fatalistas, ¿no? Pero la Fed, luego de haber sacado su reunión de política monetaria, dio tranquilidad, la bolsa comienza a despegar, y ahí está lo que yo les comentaba: 8 días consecutivos de aumento en los mercados. Y no solamente eso, fíjense que la subida hizo que la media de 200, la azul, sea rota, y la de 50, que es la roja, también sea rota. Y lo más interesante es que en este momento la roja y la azul, o al menos la roja, ya está completamente inclinada. No sé si ustedes la pueden ver, ahí confírmenme en este chat. Me gustaría que me puedan confirmar si lo pueden ver también ustedes, para así lo hacemos más dinámico. La roja está comenzando a inclinarse hacia arriba, la línea roja, ¿sí? No sé si lo pueden ver. La línea roja está comenzando a inclinarse hacia arriba, y la línea azul se está comenzando a mover un poco plana, pero también hacia arriba, ¿sí? ¿Se ve bien? Bien, excelente. Entonces la roja está comenzando a girar. ¿Qué significa esto? Que luego de haber estado la roja hacia abajo y la de 200 más o menos queriendo bajar, significa que hubo miedo, pero ahora ese miedo ha cambiado y ambos están comenzando a girar. O sea, el inversionista de corto plazo ha perdido el miedo y está más optimista, piensa que el instrumento va a subir, y justamente el azul también está comenzando a subir. Hola Ariel, ¿cómo estás? Estamos hablando en este momento hemos hablado sobre las tasas de interés, estamos hablando de los bonos norteamericanos, en este minuto estamos hablando de la bolsa, 7º día consecutivo de subida para el Standard & Poor's, 8º consecutivo para el Nasdaq. La semana pasada fue la mejor semana del Standard & Poor's. Hemos hablado de la caída del precio del crudo, que está ayudando obviamente a menor inflación. No te preocupes, que va a quedar grabado también esto de acá, y ojalá que lo pueda pasar a YouTube. Y si les está gustando este live, les pido por favor que me apoyen siguiéndome en el canal de YouTube como manuel.finance, que estoy subiendo bastante contenido ahí para poder tener cosas más largas, obviamente, y hacer clases y todo lo demás. Si veo que hay más aceptación, hago más videos relacionados a educación. Así que manuel.finance en Instagram. Va a quedar grabado. Ojalá lo pueda descargar también para pasarlo a YouTube. Si no, va a quedar grabado acá en mi perfil de Instagram, ¿vale? Entonces, la media móvil de 50 viene inclinando hacia el alza, la de 200 viene inclinando hacia el alza. Ahora vamos a hablar del dólar, así que quédense un poquito atentos. Me pregunta Rama Zúñiga si proyecto que debe seguir subiendo debido a la tendencia. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es el análisis fundamental y otra cosa es el análisis técnico, ¿sí? Usar las dos lo que hacen no es darte un 100% de seguridad, sino lo que hacen es, cuando el análisis técnico y el fundamento están operando hacia el mismo lado, te da mayor probabilidad. El mercado de valores se trata de probabilidades, no de certezas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es variable, es renta variable. Cualquier momento
la caja de una empresa puede estar muy buena, el negocio puede estar espectacular, pero si hay un ataque terrorista, se cae todo. Si hay una pandemia, se cae todo. O sea, cosas así puntuales obviamente pueden suceder. Entonces, el análisis fundamental y técnico lo que hace es darnos mayor probabilidad de éxito para nuestras operaciones, ya sean en corto, en mediano o en largo plazo, ¿sí? Sí, Manuel, gracias por tu tiempo y conocimiento. Gracias a ti, Cachito, por haberte unido y por tus palabras. Entonces, ahí un poco respondiéndote, Rama, espero que haya quedado clara la respuesta. Y lo que sí estamos viendo en este momento es que el Standard & Poor's puede seguir subiendo desde la parte técnica. Desde la parte fundamental, hay que tener en cuenta que también están comenzando a haber ciertos indicios de que la Fed ya no subiría más la tasa de referencia. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento las probabilidades de un aumento de tasas para el 13 de diciembre, que es la última reunión de política monetaria, es del 10% de probabilidad de que suban la tasa. Hay un 90% de que mantengan la tasa y hay casi un 5% de que la suban en enero. O sea, el mercado prácticamente hasta el momento está descontando que no va a haber más subida de tasa de interés. Recuerden que el mercado en este momento esté asumiendo que no va a haber, no significa que la Fed no la suba. Hay que tener claro estas diferencias. ¿Por qué? Porque si el martes el dato de IPC sale alto, la inflación sale alta, y el 12 de diciembre, un día antes de la reunión de política monetaria, la inflación también sale alta, puede volver la probabilidad de que aumenten las tasas, ¿sí? Pero hoy, hasta este momento, que estamos 7 de marzo, 19:40 de la tarde, hay un 10% de probabilidad de que suban la tasa y un 90% que no la muevan. Y además, si reflejamos este escenario a hace 3 semanas atrás, teníamos que había un 36% de probabilidad de que la suban. O sea, el mercado, a partir de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, cada vez viene aumentando, o sea, viene poniendo en el precio de que no va a haber, o sea, se viene disminuyendo la probabilidad de un aumento de tasas, pero, y esto también ha sido un catalizador alcista para la bolsa, pero se va aumentando la probabilidad de un recorte de tasas. Y el recorte no se va a dar el próximo mes, no se va a dar en enero, no se va a dar en marzo. Se está esperando en este momento que el recorte venga en mayo del próximo año. Pero, Manuel, ¿es muy largo el recorte en mayo? Sí. Lo que pasa es que hasta hace 2 semanas atrás había una probabilidad alta de que el primer recorte sea en julio. Y ahora se habla de que sea en mayo. Entonces, obviamente, al acortarse los periodos en el cual el mercado piensa que la Fed va a recortar tasas, eso ha hecho que la bolsa suba, que el dólar se debilite, que los bonos del tesoro también caigan, ¿no? Entonces, acuérdense que si bajan las tasas del tesoro, o las tasas, perdón, de la Fed, los bonos del tesoro también en teoría deberían ir en consonancia y deberían caer un poco más. Entonces, por eso mismo vemos esto. Y bueno, va por este lado. Ahora, en lo particular, yo esperaría y me gustaría que caiga la bolsa un poco. ¿Por qué? Porque no todos los días puede estar subiendo. Eso tampoco es saludable. Si bien a todos nos gusta ganar plata con la subida de bolsa, no es saludable que la bolsa suba todos los días. No puede darse ese escenario. No, o sea, sí puede, pero no es lo saludable. ¿Por qué? Porque si no, el día que caiga puede caer también más o menos fuerte, 1%, 2%, etc. Que igual es poco, pero desearía que no se caiga 2%. Entonces, hay que estar atentos, obviamente siempre actuar con precaución, no invertir por invertir a la rauda, sino hacerlo siempre viendo todas las variables, qué noticias vienen, esta empresa que me interesa reportó buenos números, reportó malos números, qué piensan a futuro los analistas, qué piensa la empresa en cuanto a sus potenciales ganancias a fin de año, si les va a ir bien o les va a ir mal. Todas estas variables tienen importancia al momento de invertir. Traten de hacerlo, y eso es lo que yo siempre trato de enseñarles en este canal. Traten de invertir lo más informados posible y no simplemente porque una persona o yo, influencer, he hablado de que les gusta esta acción. No solamente se queden con ese trabajo.
vean también ustedes un poco de información, analicen números, si tienen dudas pregunten, lean noticias, el escenario, los datos económicos, etcétera. ¿Para qué? Para que tengan más probabilidades a su favor. ¿Qué pasó con Microsoft el día de hoy? Bueno, subió, como les comentaba, el negocio de la nube el crecimiento de Azure ha sido espectacular. 29% de incremento, mejor que Google Cloud, que creció 22%, mejor que AWS de Amazon. Entonces tiene una hegemonía en este momento. AWS es la número 1 en este momento, la de Amazon en la nube. Y la segunda ya se coloca Microsoft. Entonces hay una cantidad de contratos que puede tener Microsoft importantísimas. Además, hoy día anunció una nueva versión del ChatGPT 4.1, si no me equivoco. Y eso genera que el día de hoy Microsoft también suba de manera importante. Dicho esto, la bolsa sube. ¿Y qué pasa? ¿Qué activo cae? Bueno, el activo que cae normalmente se llama el dólar. El famoso billete verde, ¿sí? El dólar en Chile ha venido cayendo. Y acá hay algo muy interesante. Quien quiera hacer la pega aquí lo va a encontrar muy interesante. ¿Por qué? Porque si uno hace la similitud de el rendimiento, no estoy diciendo que se muevan igual, ojo, pero hay una similitud muy interesante entre el rendimiento de los bonos a 10 años con el dólar peso. Hoy día lo he visto. Nuevamente, esto no significa que se muevan igual, no, Manuel dijo que se mueven igual, no, simplemente estoy diciendo que hay una similitud en cuanto al movimiento de los rendimientos del tesoro norteamericano a 10 años con el movimiento del dólar acá en Chile, ¿sí? Entonces, el dólar pasó de 950 que llegó cuando el Banco Central decide mantenerla o bajar la tasa no tan agresivamente. Eso es algo positivo para el peso. Y además anunció que iba a pausar, a suspender. Ojo, utilizó la palabra suspender, no que había acabado con la compra de dólares. Y esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque significa que en cualquier momento el Banco Central puede considerar volver a comprar dólares. Es más, este escenario de dólar en 880, 870... es muy interesante para el central, si es que lo cree pertinente. Obviamente hay que ver las diferentes razones o características por las cuales se lo van a comprar. Puede ser interesante para volver a comprar dólares. ¿Por qué están comprando o por qué estaban comprando dólares el Banco Central? Porque básicamente luego de que el dólar llegó a Luca y después del estallido social, con el aumento del dólar, lo que hizo fue el Banco Central vender dólares al mercado para abundar dólares, que pierda valor y caer el tipo de cambio, ¿sí? Porque obviamente eso afecta, genera presiones inflacionarias, pero a la vez cuando el Banco Central hizo eso, generó un riesgo crediticio importante para Chile. ¿Por qué? Porque las reservas en dólares del Banco Central de Chile cayeron. Y no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque la deuda externa normalmente se da en dólares. Y obviamente el Banco Central chileno, ¿qué hace? Emite en pesos. Y los dólares no. Entonces, si tienes pocos dólares, ahí generas la posibilidad, hay al menos una posibilidad, por más remota que sea, pero existe, de que Chile pueda en un momento, sacado los pelos obviamente, decidir o tener problemas de pagar deuda, y eso hizo que también las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's puedan tener y pongan perspectiva negativa para la deuda chilena. Así que interesante lo del dólar, pero me parece que aparte de la caída de los rendimientos del Tesoro americano, de que la Fed no fue tan agresiva, de que el dólar viene cayendo y que el Banco Central decidió suspender la compra de dólares, me parece que las demás variables económicas todavía dan para que el dólar en Chile siga con la tendencia alcista. Eso no ha cambiado. Incertidumbre política, desaceleración china, caída del precio del cobre, entre otros factores adicionales que pueden y las tasas todavía de Estados Unidos se mantienen altas. Entonces todavía hay variables para que el dólar pueda seguir subiendo, ¿sí? Hay que aprovechar obviamente esta caída del dólar, pero las variables estructurales del dólar en Chile, a mi parecer, todavía no han cambiado. Así que eso con el dólar. Igual voy a hacer un live pronto exclusivamente sobre el dólar para poder hablarles un poquito más en específico. Finalmente, para aquellos que se unen recién, gracias a todos por conectarse. Hemos tenido gran cantidad de conectados el día de hoy. Lo valoro mucho y gracias por su tiempo.
que definitivamente espero haya valido la pena quedarse durante todo este live. Así que a aquellas personas que lo están viendo después, porque ha quedado grabado, les agradezco muchísimo por haberse quedado todo este tiempo, porque el tiempo siento yo que no es... O sea, el tiempo que se da es un regalo que no se ve devuelto, pero si lo invierten ustedes en conocimiento es muy valorable, y por eso trato siempre de darles todo el conocimiento que tengo a ustedes para que puedan aprender más. Dicho esto, la bolsa el día de hoy subió, como ya les comentaba, séptimo día para el Standard & Poor's, octavo día para el Nasdaq, pero esta gráfica, yo me quedo con esta gráfica, porque es cómo ha evolucionado el índice, la bolsa norteamericana, en la última semana, ¿sí? Y tenemos un rendimiento de Apple 6%, un Microsoft 6.62%, un Google 5%, un Amazon 7%. Hay que tener en cuenta que estos no son movimientos normalmente típicos, ¿sí? Porque uno podría decir, oye, pero es muy fácil entonces la ecuación, saco mi depósito a plazo y lo meto a renta variable. Sí, en este momento es interesante porque hay una coyuntura específica, ¿sí? Pero no son lo mismo. Renta variable, renta fija. Jamás, y acá tengan mucho cuidado porque he comenzado a ver mucha publicidad sobre granjas de rendimiento y todo lo demás. Cualquier granja de rendimiento que ustedes vean, publicidad de granjas de rendimiento por internet es estafa, ¿sí? Es estafa. En Instagram sobre todo. La granja de rendimiento definitivamente son un método de inversión más agresivo obviamente, pero sí es obviamente legal, pero las que te ofrecen por internet, por Instagram, son peligrosas, son estafas para ser más precisos. Además, tengan en cuenta que hoy por hoy, como el precio del Bitcoin también ha subido de manera muy abrumadora, van a comenzar ustedes a ver, invierte en Bitcoin, invierte en Ethereum, gana esto, gana lo otro. No hay rentabilidades aseguradas, todo es renta variable. Así que estos rendimientos igual de la bolsa son interesantes, son más atractivos. Hay que tener en cuenta que Apple, por ejemplo, estaba en 198 hace 3 meses, ahora está en 182, o sea, todavía está barata. Amazon ha subido casi un 10% en un mes, pero hay que tener en cuenta que hace un año y medio estaba en 187, ahora está en 140, ¿sí? Entonces, hay muchas acciones de Estados Unidos grandes, consolidadas, que están fuertemente golpeadas y que entregaron buenos resultados trimestrales y pueden ser oportunidades de inversión. Y finalmente, recuerden, cualquier método de inversión en renta variable es eso, es variable. Ningún rendimiento pasado asegura rendimientos futuros. Siempre hay que tomar conocimiento antes de poner tu dinero en un lugar. Si quieres evitar malos ratos, cuando te llegue el nombre de una compañía en la cual te pidan invertir, busca el nombre de la compañía, pon el espacio CMF acá en Chile, y si está, es porque está regulada por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y eso te debe dar seguridad para que no pases malos ratos. El día de hoy, lamentablemente, conocí a un cliente que perdió casi $230,000 en una empresa que nada que ver, lo estafaron. Entonces, simplemente hagamos la pega, busquemos el nombre de la empresa, espacio CMF en Google, tan fácil como eso, y vamos a evitar malos ratos, así sean 100,000 pesos, 50,000 pesos, ¿vale? Siempre inviertan informado. Esa tabla que tienes en pantalla ahora, ¿qué pasó, Rasco? ¿Dónde puedo ver esto? Ah, esto lo puedes en finviz.com, finviz.com. Es más, lo voy a poner acá, www.finviz.com, y te vas a la sección Maps, ¿sí? La sección de mapas, y ahí vas a encontrarlo. Se llama el mapa de calor. Por último, gracias a todos por haberse conectado. Los invito a mi canal de YouTube si se les ha gustado este contenido. No se olviden de suscribirse, les agradecería bastante que me puedan apoyar con eso. Ya somos más de 220 suscriptores. Voy a seguir subiendo videos más educativos, hablar de mercado. Vamos a hacer análisis técnico, voy a hacer módulos de análisis técnico, análisis fundamental, para que ustedes puedan cada vez aprender más sobre mercados. Así que eso. Por ahora se viene el rally navideño, sí, ya se está dando el rally finalmente, Mauricio. Hay que esperar obviamente que los datos de inflación sigan positivos, pero como siempre los voy a actualizar todos los días por mis historias, y también puse una nueva publicación en mi feed. Así que no se olviden de seguirme por mi canal de YouTube, y si les gustó este contenido lo voy a dejar grabado en mi perfil. Y les agradecería su like y guardar para próximas revisiones, y si les gusta compartir,
feliz de que compartan esto con más personas para seguir creciendo esta comunidad. Les mando un gran abrazo, que tengan todos una muy feliz tarde. Recuerden que todo esto no fue recomendación de inversión, simplemente fue un tema educativo y si quieren asesoría, va la redundancia, asesórense con un ejecutivo o analista financiero. Les mando un gran abrazo, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.